Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Ninguno de los mercenarios por mí conocidos responde a la definición que de ellos da la Larousse. Soldado que sirve por dinero a un gobierno extranjero. Los mercenarios que he tratado y con quienes a veces he compartido la vida combaten de los 20 a los para rehacer el mundo. Hasta los 40 se baten por sus sueños y por esa idea que de sí mismos han inventado. Después, si no se han dejado la piel en la lucha, se resignan a vivir con todo el mundo, como todo el mundo, a vivir mal, porque no cobran ningún retiro. Y mueren en su lecho de una congestión o una cirrosis hepática. El dinero nunca les interesa, la gloria rara vez, y se preocupan muy poco de la opinión que les merece a sus contemporáneos. En esto es lo que se distinguen de los demás hombres. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis historiamilitar.blogspot.com. Hoy viajamos en el tiempo para conocer a los soldados sin bandera, a los mercenarios en las guerras coloniales del siglo XX. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo y colaborador habitual, Joaquín Mañez Postigo. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches, Francisco. Encantado de saludarte y una vez más agradecerte la consideración que has tenido conmigo invitándome a tu programa, a este podcast. Acabas de leer un texto que escrito por el famosísimo entre los aficionados a la historia y literatura militar, escritor francés Jean Lartegui, en su libro Los Mercenarios, obra que posteriormente fue reeditada con el título de Sangre en las colinas. A este texto que has leído dando comienzo a nuestra emisión, me gustaría continuarlo con algo más literario y clásico, como grita devastación y suelta a los perros de la guerra, de la obra de William Shakespeare en Julio César, acto tercero. Perros de la guerra, que dio título a la novela magnífica y famosísima también de Frederick Forsyth. Vamos a hablar contigo sobre los mercenarios, ¿no? Estos soldados de fortuna, porque es uno de tus libros, ¿no? Uno de tus libros que tengo aquí en mis manos, Soldados sin banderas, en el que tratas un poco la historia, sobre todo de los mercenarios en las guerras, digamos, de África, ¿no? Las guerras coloniales, muchas de ellas desconocidas, ¿no? Pero otras que pasan un poco a la historia, ¿no? Esas guerras de Biafra, ¿no? Que muy pocos a lo mejor sabemos ya situar porque ya no se llama así, o guerras del Congo, ¿no? En el Zaire, guerras en las que hubo mercenarios, algunos de ellos españoles, ¿no? Y también digamos, forma parte un poco de la historia del cine, ¿no? Con películas, como acabas de decir, Perros de la Guerra, y es algo que es interesante porque vuelve, ¿no? Todo vuelve en el tiempo, ¿no? Y lo que en los años 70 y comienzos de los 80 nos parecía como algo secundario y de escenarios bélicos así africanos en los que un dictador con dinero compraba un ejército que no tenía, ahora vemos que en las guerras de baja intensidad del siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, Siria, el ejército ruso usa mercenarios, que tenemos un podcast nosotros sobre el tema. No sé si lo escuchaste, es un podcast sobre mercenarios rusos, el ejército de bolsillo de Putin, en el que tratamos el tema un poco de las compañías privadas, que vamos a profundizar en este tema, ¿no, Joaquín? Porque básicamente las compañías privadas es la forma actual de mercenariado, ¿no? Sí, perdón. En el libro, realmente el corpus esencial del libro se desarrolla sobre la figura del mercenario contemporáneo, que ya se puede considerar como un arquetipo clásico,
que va desde el conflicto que se inicia con el proceso de independencia de las antiguas colonias europeas de África, comenzando por el Congo belga en 1960, hasta prácticamente principios de la década de 1990. En ese sentido, el mercenario se considera y se analiza como sujeto, como una figura individual, con un perfil muy determinado, es un soldado perdido de las guerras coloniales de sus distintos países de origen. Constituye un agente, un elemento de la Guerra Fría de forma directa o indirecta, es decir, con la conciencia de que está siendo utilizado por los servicios secretos de su país dentro de ese conflicto larvado que se llevó a cabo en el continente africano entre las dos grandes potencias, o de forma indirecta porque simplemente era una marioneta que no era consciente del uso que se estaba haciendo de su figura por las grandes potencias y por los intereses de las antiguas colonias, metrópolis de las colonias recién independizadas. Es una figura muy atractiva porque entra dentro del hombre como lo que él supone, como del guerrero a título individual, un guerrero con un pasado militar, con un sentido de la aventura, un perfil ideológico profundamente anticomunista y quizá un hombre perdido de lo que supuso los últimos años del siglo XX. Como ha habido una evolución realmente impresionante, vertiginosa en estos últimos años, nos encontramos con que a principios del siglo XXI esta figura del mercenario como individuo desaparece y sí surge lo que son las compañías militares privadas. Las compañías militares privadas que ya son consecuencias, sobre todo dentro de la nueva era de conflictos de intereses entre las grandes superpotencias, tras la caída del muro de Berlín en 1989 y todo lo que es la transformación de Rusia como otra configuración política, pero también como una superpotencia opuesta a los intereses de Estados Unidos, y ya surgen las compañías militares privadas. Pues el mercenario ya no es el guerrero, sino que se transforma en un empleado de una compañía que está estructurada jurídica y financieramente como una sociedad mercantil. Esta es una contratación para los países que utilizan a estas compañías, que tienen una gran ventaja porque se puede decir que realizan un contrato de obra y servicio. Una vez que ésta se termina o el servicio resulta ejecutado, se acaba el contrato, con lo cual el compromiso para ambas partes, y además, como muy en vigor y en boga en estos días, pues como todo contrato tiene su cláusula de confidencialidad, que eso permite pues actuar con cierta autonomía dentro del ámbito de los propios intereses o de la finalidad que se persiga con la utilización de estas compañías. La paradoja de esta figura de las compañías militares privadas es que nos retrotrae un poco en la historia, haciendo un bucle, un círculo paradójico a lo que entonces eran las compañías de condottiero. Sí. Compañías de condottiero del Renacimiento. Condota es contrato. Que efectivamente, en aquel entonces, lo que realmente se contrataba a un grupo, al mando de un capitán, de los distintos ducados y señoríos, especialmente una figura muy, muy italiana del norte de Italia, para la defensa de sus propios intereses. Bueno, y nos lleva pues realmente eso, en un bucle, en una paradoja de la historia, de que ahora mismo por los Black Butter o la Outcome Executive tienen un perfil
dentro de su propia estructura de los condotieros del siglo XVI. Sí, porque de hecho, Joaquín, la diferencia que hay entre los condotieros, ¿no? Y los hombres aventureros que hubo en todas las guerras, ¿no? Por ejemplo, en las navas de Tolosa hubo aventureros, gente que se unía para disfrutar una aventura. También hubo siempre personas que se alistaron en otros ejércitos, ¿no? Para, por ejemplo, la sección extranjera por ejemplo, los Roma, sus auxiliares, o lo que sea, o sin ir más lejos, el ejército español con los regimientos de suizos, irlandeses, escoceses, que siempre hubo personas que combatieron en otra bandera que no fuese la suya, pero la gran diferencia de los condotieros es que les une a la actualidad en que era una empresa, ¿no? Que hacía un contrato y Efectivamente. los mercenarios, los hombres de la condota, eran trabajadores del condotiero, ¿no? El condotiero era el que tenía el contrato con ellos y servía a un cliente, y ese cliente podía cambiar y toda la condota se iba con él, porque el juramento no era con el cliente, sino con el, digamos, el jefe de la cuadrilla, ¿no? El jefe de la condota. Efectivamente, con el empresario lo contrataba y a su vez, pues firmaba sus contratos, su condota, pues con el gran duque del señorío del territorio, que lo vinculaba jurídicamente para que defendiera sus intereses o atacara a otro señorío, duque o enemigo. Es muy, muy curioso porque esta condota, como formaban ya realmente entre estos grupos de condotieros, entre todos se conocía, muchas veces los choques y los enfrentamientos entre ellos era pura simulación, ¿sabes? Ocurría en el fraude. Y entonces se cuenta históricamente que hay constancia de ello, de que en varios choques entre distintos condotieros, cada uno en el campo de batalla, pues prácticamente el choque, la confrontación terminaba sin muertos y con apenas heridos, ¿no? Es decir, porque realmente no querían hacerse sangre, sino cumplían un poco la representación teatral del choque y de la lucha, ¿no? Y era muy curioso. Es un fenómeno ya que parte bueno, un fenómeno histórico que empieza con el fenómeno del mercenario, con el inicio, con la historia con toda nuestra historia, desde nuestros principios. Véase la anábasis, ¿no? De Jenofonte, ¿no? Cuando es la figura del mercenario de los griegos al servicio de los persas, ¿no? Los 10.000. Tenemos una serie completa de 2 capítulos, casi 8 horas en Ver un Artist Podcast, sobre el tema de la Anabasis, y ahí contamos muy bien el tema. Digo, para si no lo viste, es que te animo a verlo. No lo vi, pues magnífico, mira, te agradezco que me lo digas. Bueno, y entonces es un fenómeno que desde la Anábasis de Jenofonte, pues llegamos al Renacimiento, y después incluso es un fenómeno que como tal se merece la reflexión y el desarrollo en una obra de la importancia y calidad tal como El Príncipe, escrita por Nicolás Maquiavelo, entre otras cosas, para denostar su figura. Entonces, ya digo que de esa figura llegamos al profesional, al empleado, al contractor, que no deja de ser un empleado de una compañía militar privada que a su vez contratada por un cliente que tenga sus intereses determinados en cualquier zona del mundo, ¿no? Estas compañías iniciaron, sobre todo fueron las pioneras en este ámbito, pues fueron las anglosajonas, sudafricanas. Está ahí una que fue muy emblemática en su momento, la Executive Outcomes sudafricana, la Sandline, hasta que ya llegaron con el conflicto de Irak, con la famosa Blackwater y varias más. Porque... Sí, de hecho ahora Blackwater está, bueno, de capa caída, ¿no? Medio desaparecida y fue reemplazada por otras, ¿no? Sí, Blackwater, sí, cambiaron la denominación social,
porque tuvieron juicios, condenas, en fin, por una serie de operaciones que llevaron a cabo en Irak. Y bueno, pero vamos, son decenas de compañías militares las existentes actualmente, que con la evolución de nuestros tiempos, pues ahora las que están tomando el relevo a los estadounidenses, pues son los rusos con su propia compañía. Yo creo que probablemente el programa con un estudioso de este tema es mi amigo César Pintado, que ha escrito mucho sobre los mercenarios rusos, la compañía militar, la Walter, me parece, la denominación. Wagner, exactamente, Wagner. Y lleva un proceso. El libro Soldados sin bandera se centra sobre todo en la figura del soldado, del hombre, y entonces hay un recorrido pues por los mercenarios emblemáticos de los últimos 40 años del siglo XX, de la talla del famoso francés Baudelaire, del alemán Rolf Steiner, que participó en la guerra de Biafra, del irlandés sudafricano Mike Hoare, también y esas son las tres figuras realmente que alcanzaron la propia épica del mercenario como figura de guerrero de la postrimería de nuestro siglo XX. De hecho, este guerrero, ¿no? Este guerrero que estamos comentando, el de tu libro, es el fruto un poco de dos cosas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que generó muchos soldados con experiencia, ¿no? Y también la Guerra Fría, ¿no? Sí, efectivamente. Tras la Segunda Guerra Mundial, incluso más allá, tras el fin de las guerras coloniales, veas en Francia la guerra de Indochina, la guerra de Argelia, para los británicos la campaña en Malasia, todo eso genera que haya una serie de profesionales de la milicia que de momento han estado muchos años combatiendo por sus países en guerras coloniales, en escenarios lejanos, y entonces pues se encuentre en ese momento perdido sin oficio ni beneficio, y se aprovecha esa coyuntura reclamado por los nuevos dirigentes de esa África poscolonial con la independencia recién adquirida para defender los propios intereses, muchos de ellos espurios, y así surge la figura. Y se contrata, pero no se contrata a la compañía, a un grupo, se contrata al individuo que desarrolle su propio trabajo con sus colaboradores. Esa es la gran diferencia, ¿no? Es que estamos hablando... Exactamente, digamos, esa es la gran diferencia. De que un ejército de un país más o menos, democrático, dictatorial, contrata personas para que se unan a unidades suyas o unidades que crean de extranjeros, pero no es un contrato con alguien que se comprometa a traer un ejército armado. Efectivamente, bueno, hay una fórmula intermedia porque claro, cuando en el caso de Mike Hoare con el quinto comando se contrata, se pone en ese caso el que era Moisés Somber, primer ministro, en contacto con él, y él trae a su grupo de mercenarios. Él procede a la contratación de su grupo, sobre todo la mayoría sudafricanos, que forman el quinto comando. En esencia, es lo que derrotan la sublevación Simba, es lo que consiguen acabar con ella. En esencia, fueron los miembros del quinto comando. Pero no tiene esa configuración jurídica como la existente actualmente con las compañías militares privadas. Era más, o sea, los mercenarios acudían a la llamada del jefe, del líder, del caudillo, del que se le reconocía sus méritos y su valor. Entonces, y constituían pues en sí un emblema, ¿no? Como soldado en sí mismo. Y este es el caso, pues, Baudelaire, el francés, pues muy similar, con recorrido.
lo interesante de todo ello es que a través de los distintos países de África, incluso de Asia, pues tienen unos recorridos vitales realmente asombrosos, increíbles, ¿no? Una serie de peripecias, cada uno personalmente, la suya bien distinta, y entonces pues un recorrido a este libro por la aventura del hombre a través de la historia de nuestros últimos 80 años, que resulta muy interesante y explica muchas de las cosas o de la situación geoestratégica actual, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a empezar un poco este viaje, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el año 49, la Convención de Ginebra ya empieza a regular un poco estos mercenarios, ¿no? Porque empiezan a ver, bueno, claro que existen muchos soldados veteranos con gran experiencia militar sin trabajo, muchas guerras, ¿no?, coloniales que necesitan a veces que haga el trabajo sucio, y se empieza a regular a nivel, digamos, legal ya la figura del mercenario, ¿no? Ya no es algo que era esporádico, sino que empieza a verse el tema de que va a ser algo recurrente, ¿no? Sobre todo en estas guerras de tipo coloniales, ¿no? Sí, realmente, bueno, en el aspecto de los mercenarios lo que se realiza es como un protocolo adicional a la Convención de Ginebra del año 49, pero este protocolo adicional que regula ya un poco la figura, regula en su consideración jurídica la figura del mercenario, las consecuencias de su actuación, es del 8 de junio de 1977, es decir, cuando han transcurrido prácticamente casi 20 años de conflictos postcoloniales con la intervención de los mercenarios blancos, europeos principalmente, en la que ya surge la necesidad de que sobre esta convención de Ginebra sobre la guerra se haga un protocolo adicional para considerar o regular la figura del mercenario. Y esto ya es del año 77. Normalmente, hasta entonces, la figura del mercenario, las consecuencias penales de una actuación propia de un ciudadano actuando como tal al servicio de los intereses de otro país que no era el suyo, pues se regula a nivel nacional en los distintos códigos penales, ¿no? ¿Sabes? En algunos casos con la pérdida de nacionalidad, en algún caso, sí. O incluso con penas de cárcel, ¿no? En el caso de que fueran detenidos. Curiosamente, con los miembros de las compañías militares privadas, a esto muchos de ellos no lo aplican porque realmente no forman en algunas ocasiones unidades combatientes de primera línea, electos, y después, claro, son empleados de una compañía que a su vez tiene una vinculación con el país, con el cliente, el país contratante, dentro de un marco jurídico, ¿no? Y entonces esas consecuencias tan onerosas para el mercenario en sí como individuo, pues ahora mismo, a través de estas compañías militares privadas, queda muy desdibujado lo que serían las consecuencias fatales, ¿sabes?, de aquella persona que por dinero se pone al servicio de un país extranjero, ¿no? Sí. También constituye también una paradoja, ¿no? Claro, porque técnicamente no están trabajando para un país extranjero, están trabajando para una empresa que trabaja para un país extranjero. Y además no significa que lo hagan no lo hagan luchando con las armas, porque normalmente muchísimas de estas compañías militares privadas cumplen muchas veces funciones de apoyo logístico, de suministro, de instrucción de tropas, ¿eh? Y de hecho, de transporte. Hay como dos niveles de compañías militares. Tienen dos nombres como muy similares, lo explicamos en el podcast de los rusos, y la mayor parte de las compañías ahora de estas militares son de lo que tú bien dices, de logística, protección de autoridades, protección de embajadas, y después se deriva a muy pocas las que son ya, digamos, técnicamente de lo que antes llamábamos combatientes. Sí, de combate, sí. Combatientes, efectivamente.
En el libro hay un relato que es interesante a través de las distintas campañas. Así resumidamente, te puedo hablar que la figura del mercenario contemporáneo, que ya se ha quedado en su consideración de clásico, empieza con la independencia del Congo en 1960 y la consecuente secesión de Katanga, de la zona sur del antiguo Congo belga. Ahí empieza la aparición de la figura del mercenario blanco, como se conoce históricamente. Después del Congo llega Yemen, después del Yemen vuelve a aparecer el Congo con la sublevación de los Simba y la guerra de Biafra. La guerra de Biafra, yo recuerdo, yo era un crío, la foto de la hambruna, o sea, cuando se utiliza el hambre ya como arma de guerra por parte de los federales, del gobierno nigeriano contra los biafreños secesionistas, la región de Biafra. Eran católicos, la tribu de los Ibu, en contra de los Hausa, muchos de ellos mayoritariamente musulmanes, y como la hambruna se utiliza ya como arma de guerra y aparecen pues esas primeras fotografías espantosas de criaturas, de niños famélicos, ¿sabes? Es curioso porque... en mis padres, yo nací posteriormente, y mi padre siempre tiene una frase que era lo del niño de Biafra, ¿no? Que está como un niño de Biafra, porque yo creo que a los españoles que vivían en los años 70 esas imágenes les impactaron, porque no sabían esas hambrunas en ningún sitio. Efectivamente, todo eso marcó una generación, y yo recuerdo que era muy, muy pequeño, pues estaba con 10 años y recuerdo, y marcó, y consolidó esa frase hecha de decir como un biafreño, tan famélico como un biafreño. Y entonces, esa época es interesante porque marca también una serie de fenómenos que se consagraron. Como digo, el hambre como instrumento de guerra, la intervención de los cascos azules. Ahora ya es tan habitual que en cualquier conflicto primero se manden conservadores, unidades de cascos azules, y hacen su aparición como tal bajo mandato de la ONU precisamente en la década de 1960 en el Congo, principalmente en el Congo. El desarrollo de los vuelos intercontinentales de las compañías aéreas civiles europeas, o sea, porque realmente para el movimiento tanto de colonos, de europeos, de estos mercenarios, es decir, marca una evolución, ¿sabes? O el inicio, la génesis en algunas características de lo que es nuestra sociedad actual en muchos de estos fenómenos, como te estoy indicando. Y no sé si la idea era entrar un poco, por ejemplo, a ver la participación de algún español, ¿no? En estos conflictos, o ir hablando de algunos mercenarios en cada uno de estos conflictos que estuvimos viendo. Porque tú haces un viaje, ¿no? Estábamos por esas guerras que ya citaste, ¿no? El Congo, Biafra, también en tu libro hablas de Angola, ¿no? Hablas de la guerra de Angola. Por ejemplo, Líbano, Rodesia, Sudáfrica. Muchas de ellas, al final, es un elemento que destaca en que toman partido estos mercenarios por un bando colonial, y casi siempre, en muchos de ellos, no es exactamente por el ganador, ¿no? Porque en algunos casos toman partido por pequeños estados que desaparecerían, ¿no? Sí, hay a partir y la decadencia hay del mercenario clásico como individuo, como combatiente. Yo la marco de mi criterio y mi propia interpretación con la guerra de Angola. En la guerra de Angola ya aparece lo que se puede decir, se desmitifica la figura del mercenario con la aparición del personaje del coronel Callan, muy temerario, muy pero audaz, pero realmente con un perfil psicótico, que incluso llegó a asesinar a sus propios hombres, a aquellos que se
negaron a luchar contra los angoleños del MPLA y que al final fue ejecutado por las autoridades angoleñas ante un pelotón de ejecución, fusilado contra un juicio que se celebró contra él y varios de sus colaboradores. Y ahí se aprecia lo peor en ese sentido de la figura del mercenario clásico, el punto de decadencia. Pero a su vez aparece el mercenario idealista que realmente lucha por convicción, por sus principios o incluso por afición. Entonces aparecen los voluntarios franceses que estuvieron en el Líbano luchando con los cristianos maronitas contra los musulmanes, que incluso iban en sus vacaciones universitarias a Beirut para participar en los combates callejeros. Aparecen también en la guerra de Rodesia, de Sudáfrica, sobre todo de Rodesia y de Namibia. Es un perfil de anglosajón que también interviene porque creen en la causa, entienden, son furibundos anticomunistas y entienden que dentro de la Guerra Fría pues el bloque soviético está ganando y entonces intervienen, pero no con una vocación crematística, sino simplemente por esa vocación. E incluso algunos, como se empleaba en el siglo XIX, de algunos españoles que intervinieron en la guerra de Crimea por afición, que era el término que se empleó entonces. O sea, voy a la guerra de Crimea por afición. Sí, el aventurero todo siempre existió la figura de... sí, y entonces en español se emplea el término de afición. Y entonces se va sustituyendo el mercenario clásico, que el aspecto de la soldada tiene su importancia, por esa figura más vocacional y de idealismo que aparece ya a finales de los años 70 y que también se dan algunos casos que lo hacen con esa motivación en la guerra de Afganistán, que también se desarrolla, o incluso de algunos franceses que ayudaron a las tribus Karen en Birmania en su lucha contra el gobierno de Rangún, de la capital, ¿no? Entonces se va produciendo esa transformación. De hecho, en este siglo XXI vivimos también la presencia de voluntarios mercenarios, ¿no? Depende cómo queramos utilizar el término, por ejemplo, en la lucha contra el Daesh o los propios miembros del Daesh, ¿no? Es decir, tenemos un programa en Bellum Artis Podcast sobre el Peshmerga, un noruego que se unió a los Peshmerga para luchar contra el ISIS, ¿no? Es decir, puede ser voluntario o puede ser mercenario. Él se consideraba voluntario, ¿no? Porque luchaba por una causa, no luchaba por dinero, pero se parece mucho a estos que comentabas del Líbano, a estos que comentabas de Rodesia, que cobraban un sueldo, como los soldados profesionales cobran un sueldo, pero la realidad que eran luchadores de una causa, ¿no? Una causa... Efectivamente. Eso también tuvo su culminación en la guerra yugoslava. Es decir, en la guerra yugoslava acudieron muchos voluntarios extranjeros y realmente, pues prácticamente el dinero no era en absoluto motivación alguna, habida cuenta de de las retribuciones que percibían, pero sí había un componente ideológico, incluso religioso, que los llevaba a ello. En la guerra yugoslava, pues se dieron casos incluso de españoles, de voluntarios españoles con las fuerzas croatas, sobre todo los hubo también muchísimos franceses y alemanes, ¿no? Entonces la motivación muy distinta es una evolución histórica que va marcando hasta que ya eso desaparece, porque ese tipo de conflictos también dejan de darse con el comienzo del siglo XXI y ya pues se consagra la compañía militar privada, ¿no? Yo creo que pero el caso de la guerra de Yugoslavia es también un ejemplo, un paradigma de esa nueva figura del... Joaquín, yo creo que el caso sirio y iraquí
sí es parecido al yugoslavio, porque muchos se apuntaron por ideas, es decir, sí. es decir, ese sí que se unen los dos, porque también hay el elemento de compañía privada que utiliza el ejército ruso, ¿no? Putin, en su presencia en Siria, utiliza parte de soldados profesionales, pero sobre todo a estas compañías, a Wagner, esencialmente, como la nueva forma de mercenariado, ¿no? Es decir, mando tropas que si mueren no quedo mal porque no son soldados de mi ejército, sino gente que cobra y por lo tanto están asumiendo un riesgo, ¿no? Y por ejemplo, incluso en el conflicto de Armenia y Azerbaiyán, el último que hubo, sí, este que hubo fue Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Sí, bueno, sí, pero era, ¿cómo se llama los kazajos? ¿Cómo se llama este? Se me acaba de ir la pinza, Joaquín, con el conflicto que acaba de haber ahora en el Cáucaso entre Armenia y están los ucranianos, están los secesionistas ucranianos, que son prorrusos. Pero hay mercenarios, hubo voluntarios mucho también, sí, por ejemplo, gente de extrema derecha en el bando ucraniano y gente comunista en el bando de los del Donbass también. Y en el conflicto este que hubo, que se me acaba de ir, perdonadme oyentes, que no me acuerdo el nombre. Está Azerbaiyán. Armenia y Azerbaiyán, yo creo que entre Armenia y Azerbaiyán. Hubo muchos voluntarios, entre comillas, voluntarios, ¿no? Mercenarios sirios de la zona pro-turca que estuvieron luchando allí como carne de cañón. Es decir, todavía sigue existiendo un poco ese mercenario más que una compañía, ¿no? Sí. Eso sí, porque efectivamente, porque yo lo decía, ya se mueven otro tipo de motivaciones. Claro, la figura del mercenario, al fin y al cabo, dentro de su contexto jurídico, es decir, es el extranjero que lucha, que combate en las Fuerzas Armadas de un país que no es el suyo, ¿no? Entonces, a cambio de una retribución, bueno, pues claro, pues sí, pues algo percibirá, pero realmente lo que percibe no resulta en ningún caso un estímulo per se como para jugarse la vida, ¿no? Pero Joaquín, claro, aquí hilando fino, voy a sacar mi vena jurídica, ¿no? Mi vena de información. Claro, es que si nos ponemos a hacer interpretaciones de las leyes, tus otros libros sobre la legión extranjera, estamos hablando entonces de todos mercenarios, ¿no? Porque son personas de otro país que se alistan al ejército francés. Claro, es que eso, vamos, de hecho, que se dijo, vamos, que eso se ve a través de internet cuando hay gente que en ciertas páginas o blogs hacen esa interpretación, lo hacen con los Gurkhas al servicio del ejército británico, con la ley extranjera, y llevado al caso pues sería también la Guardia Suiza del Vaticano, ¿no? Sí. Que no deja de ser un estado independiente. Yo creo que mi interpretación más histórica, ¿no? Más interpretando, creo que la gran diferencia entre los extranjeros que se unen a un ejército, por ejemplo, el caso de los iberoamericanos, ¿no? Que se unen al ejército español para conseguir nacionalidad y después vivir aquí, la gran diferencia que existe entre esas personas y los mercenarios es que el mercenario está un tiempo y se vuelve para su país porque no tiene un hilo con ese país ni una intención. Sí, efectivamente. Creo que esa es la marca que hace la diferencia, ¿no? Es decir, incluso la unidad con la que se integra, no sé, tus mercenarios de África se internaban en una unidad normal del ejército de ese país. No, formaban unidades propias. Pues eso es decir, tenían las tropas congoleñas, incluso actuaban como tropas auxiliares al servicio de estas unidades propias de comando. En el caso de esa época, estamos hablando de la retribución o de la motivación económica, realmente los mercenarios de los años 60, con lo que se lucraban y ganaban, tenían unos beneficios muy suculentos, era principalmente con el pillaje. Sí. Claro, también muy clásico dentro de la historia militar y que se puso de moda y que renació en esas campañas del continente del África profunda, del esto que realmente no era solamente
lo que le pagaran de salario al cabo del mes, pues el gobierno congoleño, en su caso el catangueño, cuando se secesionó, sino simplemente era el pillaje. Sí. Ocupar un pueblo y arrasar con todo, Y con todo lo que encontramos. En estos, digamos, mercenarios de la primera era, ¿no? Podemos destacar los que eran los oficiales, ¿no? Porque tenían cierta jerarquía, ¿no? Es decir, existían unas personas que eran los oficiales. ¿Eran oficiales en ejércitos regulares anteriormente o eran personas que crearon su propia vida como mercenarios y crearon una oficialidad que no tenían anteriormente? Bueno, había de todo, pero mira, es importante destacar que de los mercenarios clásicos, de los que actuaron como caudillos dentro de sus propios grupos, en sus respectivos ejércitos nacionales, lo que alcanzaron el grado suboficial. Por ejemplo, Baudénard en el ejército francés llegó a ser suboficial, lo máximo que alcanzó. No llegó a ser oficial de carrera. Rolf Steiner, que era alemán, que provenía de la Legión extranjera francesa, se alistó muy jovencito, era de Múnich, bávaro, se alistó muy joven, intervino en la guerra de Indochina de Argelia y después fue coronel del ejército biafreño, pero él en la Legión extranjera lo máximo que llegó fue también a ser suboficial. De Mike Hoare hay mucha confusión sobre su verdadera graduación en el ejército británico, pero yo de lo que he leído y contrastando fuentes, realmente lo que llegó a ser fue suboficial del ejército británico también, que él sí participó en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que el perfil de esto, claro, cuando llegaron y fueron contratados por ejércitos de países africanos, pues todos eran coronel. El coronel Baudénard, Rolf Steiner fue por Ojubu, el presidente secesionista del general Ojubu de Biafra, coronel, Baudénard y Mike Hoare en el Congo también, lo máximo antes que el generalato, que eso estaba reservado a los propios africanos, ¿sabes? Pero realmente su origen, su procedencia de sus respectivos ejércitos nacionales, pues eran de mandos intermedios, ¿no? Como se puede decir, dentro de una suboficial. Y estos hombres, digamos, la principal misión que se les daba era una misión, digamos, de trabajo sucio, es decir, los contratamos para que hagan lo que no va a hacer mi ejército, es decir, por ejemplo, lo que sé, masacres, ataques a la población civil, o era para funcionar como una unidad de élite, es decir, ya que sé que los míos no son buenos, ya sé que los míos no están entrenados, voy a utilizar estas unidades para misiones complejas. Sí. Realmente, Francisco, es que el soldado africano de 1960, disfrutando con una independencia recién adquirida, pues prácticamente no tenía competencia alguna, o sea, se desenvolvía en un primitivismo absoluto, en lo bueno y en lo malo, eran de una crueldad espantosa. Entonces, realmente, como no sabían luchar y apenas sabían disparar lo que era un fusil de asalto, pues prácticamente esa función la hacía el mercenario. Pero no realizaban operaciones militares especialmente complejas. Era muy básico, la táctica que empleaban era muy básico, era mucha rapidez en el ataque, concentración de fuego y abatir todo lo que se le cruzara en el camino, y una vez así, pues retirarse e irse a otro punto. Habida cuenta que las distancias eran enormes. Pero tan sencillo como eso. Sí, de hecho, en casi todas las imágenes muchas que se ven, de hecho, mismo hay muchos jeeps y vehículos ligeros, ¿no? Para hacer esos movimientos rápidos a lo largo de los grandes países de África, ¿no? Exactamente. Y después llegaban a un punto
el choque con el enemigo y era concentración de fuego y hasta batirlo, o sea, no tenía mayor sofisticación militar en ese aspecto, ¿no? Sí. La propia pericia del soldado blanco que sabía combatir y disparar un arma, vamos, ya eso de por sí ya era más que suficiente en aquellos territorios y en aquel tiempo, ¿eh? Y en estas guerras, digamos, de África, ¿hubo contratación, por ejemplo, de pilotos de combate, pilotos de helicóptero, tanquistas o Sí, eso? sí, en el libro viene en el Soldado sin Bandera, en la operación durante los años 65, sí se contrataron la CIA para ponerlo al servicio de Mobutu en su lucha contra los Simba, contrató pilotos cubanos, anticastristas, Sí, en la sí. época de los rescatados de Bahía de Cochino. Y entonces estos eran todos cubanos y eran pilotos. Pilotaban helicópteros y los B-26. Ajá. Y de esto. En el libro viene porque hay un artículo en inglés, está muy bien, lo recoge en la segunda edición y un poco desarrollo lo que era el espíritu y el ambiente y cómo se contrataron y desarrollaron su trabajo estos pilotos contrarios. Que como curiosidad, este famoso, el Che Guevara, también quiso apoyar a los Simba que se sublevaron contra Mobutu en el este del Congo. Se fue con varios de sus cubanos y para intentar montar un núcleo y grupos de guerrilleros en esa zona, pero vamos, fracasó y fue poco tiempo lo que duró su estancia en tierras africanas. Poco yo creo que ya buscando porque era consciente de que se estaba convirtiendo en una leyenda y bueno, y eso intervenir y exportar lo que era la revolución incluso al territorio, al Congo, territorio africano en aquel entonces, pues como campaña propagandística era magnífica y estuvo allí. De hecho, sí es verdad que estuvo allí, pero estuvo muy poco tiempo pero vamos, militarmente fue absolutamente inoperante, ineficaz, ¿no? Entre otras circunstancias porque no tuvo una estancia que se pueda considerar necesaria para formar a guerrilleros, ¿no? De hecho, en esa aventura... Y él estuvo allí y los pilotos y los cubanos, bueno, aunque él era argentino, pero los pilotos cubanos anticastristas estaban en la otra punta del Congo, ¿no? En apoyo del presidente Mobutu. De hecho, esa aventura cubana en África, ¿no? Continuó, por ejemplo, con Angola, ¿no? En Angola también hubo presencia... Sí, ya, pero ya fue institucional. No, ya, y no... Sí, efectivamente. Sino una aventura de ejército regular y con apoyo a la autoridad regular del país. Del país, sí. De hecho, Agostino en Angola se produce también una intervención de mercenarios, ¿no? Entiendo que esos mercenarios eran los contratados por Sudáfrica, ¿no? Sí, estaba financiado por Sudáfrica y Estados Unidos y en apoyo del FNLA, sí. del movimiento opositor de Jonas Savimbi. Sí. Y después había... Y de Holden Robert. Había tres, efectivamente. Había tres bandos, sí. Uno que estaba al norte del todo, que quería ser casi independiente, y después estos dos que luchaban por el resto del país. Sí. De hecho... Estaba Holden... Sí, los opositores eran Holden Roberto y Jonas Savimbi, y quien estaba en el gobierno, el partido que se hizo con el poder tras la independencia de Portugal, era el MPLA y al frente como presidente era, yo creo que José Agostino Neto. Agostinho Neto. Suele ser nombre, sí. Hace poco tengo un libro que estoy en medio de leer porque no me daba vida, que es Guerras de África, y justo ese capítulo lo leí, pero me lío un poco con los nombres, pero ese sí me suena, sí. De hecho,
estas guerras, no sé si podemos hablar de que hubo guerras en casi toda África a lo largo del siglo XX. No sé si se libró algún país, Marruecos, que es el que más se libró, pero digo guerra en cuanto a una... Bueno, No, tampoco, en el siglo XX Marruecos tampoco tuvo que nosotros, ¿no? En el siglo XX sí, tuvo... pero Marruecos tuvo su pequeña guerra, que se llamó la Guerra de las Arenas, con Argelia, recién adquirida Argelia la independencia en 1963, Es verdad, por la delimitación de la frontera, según De hecho, la sí, que había establecido la antigua potencia colonial francesa. Y hubo... la frontera sigue a día de hoy en conflicto y durante mucho tiempo está cerrada el tráfico terrestre porque no llegan a acuerdo de cuál es la frontera, ¿sí? Efectivamente, ahí fue una guerra muy corta, brevísima, pero la mejor parte se la llevaron las tropas marroquíes. Argelia estaba recién independiente y Marruecos ya lo era desde... Esto ocurrió en el 63 y Marruecos ya lo era desde el 56. Sí, sí. Que no es en sí una guerra de independencia, sino una guerra con un país vecino, ¿sí? Sí, sí. Pues más o menos tenemos esto más o menos visto, ¿no? La evolución del mercenariado, el concepto del mercenario, cómo va evolucionando, ¿no? De alguien que busca un poco de dinero a aquel que lucha por unos ideales, ¿no? Pero sería interesante ver si hay algún español en este evento, ¿no? Y yo tengo la suerte de conocer a un periodista, es amigo de Facebook, y bueno, le sigo y alguna vez hablé con él, Vicente Talón, que es una figura, digamos, esencial para conocer a los mercenarios, ¿no? Efectivamente. Vicente Talón es la figura esencial, la figura de referencia. Bueno, primero como periodista de conflicto, lo de reportero a él no de pionero además, dentro de los periodistas de conflicto y de guerra en España, es el pionero. Eso le llevó a fundar la revista Defensa. Y sobre su experiencia en el Congo, pues él escribió sus crónicas periodísticas, que fueron cada vez se publicaban en el periódico, en el pueblo, el Correo Vasco, el pueblo, eran devoradas, e incluso después hizo un libro, editó un libro, El Diario de la Guerra del Congo, que hay una edición muy reciente de 2016 que se agotó enseguida, y él es un recopilatorio de todas crónicas de aquella época. Efectivamente, yo tengo una de las constantes de mis libros, Francisco, es que en todos los conflictos que investigo y que después publico y narro, voy buscando la presencia española, por muy lejano y ajeno que estas guerras no sean, ¿no? Pues empecé como la... Sí, sí. Y bueno, y la ¿Sí? El sonido. Perdonad, oyentes, que es que se fue el sonido un segundo. Sí. Ahora mismo, ¿no? Ahí está bien. Magnífico. Ahí está mi libro, magnífico. Bueno, como iba diciendo, no sé si que siempre un motivo de un estímulo en mi investigación es siempre localizar españoles en todos los conflictos, por muy lejanos o ajenos que nos hayan resultado por la distancia, por la geografía o por los intereses en liza. Y los de África en esa época postcolonial, a través de los mercenarios, no podía ser menos. Estamos hablando de que sobre todo ello está documentado y nos ha llegado información y la historia a través de Vicente Talón. Y efectivamente los hubo, y además con las características tan propias y esenciales a nuestra propia idiosincrasia y personalidad como españoles.
y fue el grupo, el segundo shock del sexto comando, el segundo shock al mando del capitán Martínez de Velasco. Carlos Martínez Velasco era un profesional, era un militar de carrera de la Academia General Militar de Zaragoza, y por diversos avatares pues fue contratado por el gobierno congoleño de Mobutu para formar una unidad de españoles bajo el mando del sexto comando, que era un comando francés, era una unidad de mercenarios franceses que estaban al mando de Baudrenard. El jefe supremo en este caso era Baudrenard. Martínez de Velasco dependía de Baudrenard, y este grupo de españoles pues no llegaron a la centena, unos 97, entre 90 y tantos te hablo, y apoyados por de 350 a 400 soldados congoleños auxiliares, los Makasi, que traducido a nuestro es los cojonudos. Características de los españoles que los diferenciaban con el resto de los mercenarios. Pues bueno, un poco la estructura, la disciplina militar dentro de una concepción clásica. Tenían hasta su propio capellán, un misionero que apareció por allí y lo integraron en la unidad, el padre Casanueva. Portaba junto con la enseña congoleña, también hacían ostentación de la bandera española, caso que no se daba en otras unidades mercenarias. Y después Martínez de Velasco sí se preocupó mucho por la población civil, es decir, a diferencia de las unidades mercenarias de sudafricanos y franceses, sí tuvo una preocupación social por el bienestar de la población de aquellas localidades que ellos patrullaban, vigilaban o protegían de los Simba. Y eso lo hacía diferente al resto de los mercenarios. Y muy propio de nuestra forma de ser, nuestra gallardía, o incluso acuñando este término de quijotesco, ¿no? De una actuación quijotesca muy propia y muy coherente. Desde luego no era una unidad que no cometió, como en algunos casos se dieron, las tropelías que hicieron otras formaciones de mercenarios europeos, ¿no? Entonces tenía una característica propia. En este caso, sí, el jefe de los mercenarios era militar de carrera, a diferencia de, como ya te ha indicado, de otros europeos, el Baudrenard, Maihoa, Rothsteiner, y como fue el caso Martínez de Velasco y Fariño. Él era militar de carrera, con hermanos también militares de carrera, en fin, era una familia en ese sentido muy tradicional, y en fin, y de raigambre de militares, y bueno, y realizó una labor y tuvo un fin muy trágico, porque realmente tras la sublevación de los mercenarios, de forma fatídica, lo cogieron al final como cabeza de turco, porque él no se había cuestionado la autoridad de Mobutu, pero lo torturaron y lo asesinaron. Finalmente, las propias fuerzas del gobierno que lo había contratado, ¿no? Había realizado una labor. A él y a varios españoles más, ¿no? Entonces tuvo un final trágico. Joaquín, esa rebelión de los mercenarios, la causa, ¿cuál fue? Pues la causa, pues un poco más, pues causa espuria, en el sentido de que realmente, es decir, si nosotros hemos dominado dentro de los grupos sobre todo los franceses, y el grupo de mercenarios, el 10º comando del belga Jan Schramm, que era un colono, era un belga que tenía allí unas plantaciones enormes, no era militar de carrera siquiera. Y entonces llegaron un momento que decía, si esto lo hemos pacificado nosotros y es lo que estamos sosteniendo a este gobierno, pues
nos vamos a deshacer de este gobierno y pongamos a otro a nuestro antojo y manejaremos pues todo un país tan inmenso en extensión y en riqueza como el Congo, ¿no? En este sentido, el grupo español se mantuvo al margen, pero claro, de la población negra o la autoridad, pues no, como no seríamos nosotros capaces de distinguir en esas circunstancias, tampoco ellos distinguieron entre un blanco y otro, y a todos los que cogieron, a Martínez Velasco de forma incluso desprevenida, de vuelta de Europa, y a él y a varios españoles más, como a Colono y a otros, unos con razón y otros sin ella, los cogieron prisioneros y los asesinaron probablemente después de haberlos torturado, ¿no? Sí. Sus restos no se encontraron. Pues ya decía, un fin muy, muy trágico para realmente una labor dentro dentro de lo que era el papel de mercenario, pues una labor muy, muy digna de destacar en ese sentido, en cuanto a la sensibilidad que tenían con la población nativa que en ningún caso maltrataron y en lo que pudieron ayudaron, ¿no? En sus condiciones de vida. Y ya te digo, yo me place, conozco, personalmente soy amigo de uno de los hijos de Carlos Martínez Velasco, Carlos también, que es odontólogo, madrileño, y que de las veces que he ido a Madrid, pues en muchas ocasiones me he reunido con él para charlar, para hablar de literatura. Una persona magnífica, de varios, porque tuvo familia, tuvo 4 hijos, me parece, sí, lo que tuvo Martínez Velasco. Sí. Y en otros conflictos armados de África, ¿no? De esta época, ¿hubo también, digamos, tantos mercenarios españoles o solo fue en esta guerra del Congo donde se... Realmente solo fue en esta, ¿no? O sea, en el conflicto, en el conflicto del Congo del año 65 hasta principios del 67. Finales del 64, realmente 65-66, fue cuando hubo un grupo numeroso de mercenarios españoles. Después pues, se dieron casos muy, muy esporádicos. Previo a este grupo de españoles, ya en el año 64, con la llegada de Mayhoar y sus mercenarios sudafricanos, había un español que es curioso porque realmente no era español, era Fernando Calistrat, que era un rumano, de origen rumano, que había servido en la Legión Española, se había nacionalizado español, y no se sabe cómo apareció en el Congo. Y él se incorporó conocía bien la ciudad, Stalinville, lo que era hoy Kinshasa, Elizabethville, perdón, la capital, y entonces se adscribió a la unidad de Mayhoar. Y fue como un antecedente a los mercenarios españoles que llegaron un año después con Martínez de Velasco a la cabeza. Y es un caso así anecdótico, ¿no? Y en el perfil de esos españoles, ¿no? Que casi un centenar, ¿tenían algo en común? ¿Eran todos antiguos soldados de alguna unidad? Sí, eran antiguos. La mayoría, había de todo. Toda esa relación la hace Vicente Talón de forma profusa en sus crónicas y después en su libro. Había de todo. Los más cotizados, los mejores, los más valorados, eran los que provenían de los zapadores paracaidistas del Ejército del Aire. Sí. O sea, digamos más... Joaquín, se fue el sonido. Sí. Francisco, en los zapadores. Los zapadores, había también veteranos de la Legión Española o de la BRIPAC, ¿sabes? De la Legión Española hay un testimonio que lo cuenta en primera persona, se publicó en la revista Historia 16 en el año 78, lo cuenta en primera persona, que era Martín Lorenzo, y él había sido cabo primero en la Legión Española.
y formó parte de la unidad de Martínez de Velasco. Era un poco había algunos civiles, había también el promedio de edad de los mercenarios españoles eran muy jovencitos, 18, 19 años, mucho. Sí, no, y no tenían experiencia militar. Una figura, la que da portada al libro, es de Parrilla. Sí, ese me suena de algún comentario en Facebook, Parrilla, justo, sí. Sí, Parrilla, conmigo se puso en contacto la sobrina. Parrilla era de muy buena familia, de Madrid, había estudiado en los Pilaristas, poco bala perdida, muy apuesto, con muy buena presencia. Había tenido vocación de torero, había incluso, no sé, hecho medio suspinito de novillero. Dada su figura, intervino de figurante en varias películas de la época, no sé, lo cito en el libro, no sé si es La caída del Imperio Romano, y una muy famosa, el doctor Zibam, también intervino. Son las dos famosas. Y la sobrina me cuenta que su tío se fue, un tío muy jovencito, muy cariñoso, se fue a Londres y que de pronto pues se enteraron de que estaba luchando en el Congo. Se fue con 21 años. Desde simple mercenario raso, pues ascendió hasta oficial justo antes de fallecer. En el libro, gracias a Dios, se relata sus impresiones como mercenario recién llegado al Congo, que le mandó a su cuñado, que era militar de carrera. Y entonces es muy curioso porque realmente se percibe desde la mirada y desde la propia vivencia de un joven mercenario de 21 años, que está naciendo la vida, lo que le supuso el estar en el Congo y lo que padecía y a la vez disfrutaba y mucho de su estancia allí. Y después hay otra carta, otro español también es curioso porque de los españoles todos tenían mucho de rancio abolengo, el capitán García de Polavieja. De Polavieja. Capitán García Polavieja. El general de la guerra de Cuba, ¿no? La familia. El general, sí, la familia, que el abuelo, el bisabuelo, lo digo en el libro, ya te hablo un poco de memoria, fue ministro de la guerra. Sí, Polavieja, no es muy famoso, sí, luchó en la García guerra de Polavieja. Sí. Eran sevillanos, éramos paisanos y él falleció también en un accidente de camión, no en acción de guerra, en el Congo. Y un hermano fue a recoger los restos mortales y se quedó, le enganchó aquello y se quedó durante un tiempo allí en suelo congoleño. García Polavieja. Y después están dos figuras muy emblemáticas también de la nobleza vasca, que eran los hermanos Satrústegui. Alberto y eso. De los Satrústegui, uno de ellos, después de su experiencia en el Congo, tuvo una vida muy aventurera, estuvo en Estados Unidos, en Texas, era amigo del alcalde de la capital de Texas, Dallas, ¿no? Y, en fin, tuvo mucha experiencia. Austin. Y estuvo eso, y estaban los dos hermanos Satrústegui también de familia acomodada y de cierto reconocimiento social en el País Vasco. Ya te digo que eran, es decir, que el perfil no era tampoco del desarraigado social, sino que había, en este caso, dentro de Martínez Velasco estaba rodeado de personas, y un personaje curioso también fue el capitán García Polavieja, ¿no? Estos pueden ser de los que podemos encasillar en aventureros, porque el perfil que... Sí. Bueno, había una oportunidad, era una oportunidad de ganar dinero, los sueldos eran altos. Claro, después uno depende, pero vamos, tienes que tener tu afán, tu dosis de espíritu aventurero, porque por muy alto, pues te podías morir no de una bala, ¿no? O de crueles torturas, sino de cualquier enfermedad de las tropicales de las que se cogían entonces y se llevaban a uno por delante de forma fulgurante. ¿Sabes? Pero la configuración social del grupo español era muy curiosa en muchos sentidos, y una de ellas era esa, ¿no? Destacando figuras incluso propias de la aristocracia, ¿no? De apellidos aristocráticos, de familias aristocráticas, ¿no?
De hecho, ya dejando un poco de lado los españoles y para hablar de algunos así de los mercenarios más famosos, en las imágenes, a ver si puedo encontrarla para que los oyentes sepan de quién hablo. Uno de los más famosos o de las fotos que más me llama la atención es un mercenario, a ver si lo encuentro, que tiene una cruz de hierro. ¿Sí? ¿Te suena el nombre? Sí, el Congo Miller. Bueno, Congo Miller. Congo Miller era un alemán, él vivía en Sudáfrica, se había instalado después de la Segunda Guerra Mundial en Sudáfrica, por eso él se alistó en las fuerzas de Mayhoa. Era un poco una paradoja, él se hizo muy buena propaganda mediática, lo que pasa es que se le volvió un poco en contra porque fue muy bocaza en una entrevista que le hicieron periodistas alemanes, pero de la Alemania del Este, y entonces con esa actitud bravucona, haciendo gala y ostensión de su cruz de hierro, bueno, pues eso le sirvió a estos periodistas para montar una campaña denigratoria de la figura del mercenario en África, ¿no? Tomando como paradigma e imagen a este personaje del que se decía que sí, se lo puso facilísimo. Sin embargo, militarmente era verdaderamente un incompetente. De hecho, le puso Mayhoa al mando de un grupo de mercenarios, porque dentro del quinto comando se formaron varios grupos comandos, con el 51, el 52 le dio, y le puso, pero lo único que tenía era y esa imagen estereotipada del mercenario europeo en África, ¿no? De hecho, algunos que... Pero no tuvo mayor recorrido o trascendencia, ¿sabes? Ni militar ni personal, ¿sabes? Más allá de la pura anécdota, ¿no? ¿Me habéis mandado fotos de alguno? Por ejemplo, un tal Rolf Steiner, que lo voy a poner. O Rolf Steiner tiene un recorrido extraordinario. Pero lo pongo aquí para que lo vean los oyentes ahora mismo, un segundo. Empieza a contar la vida un poco de Rolf Steiner y cómo se... Rolf Steiner, muy jovencito, sin experiencia vital, bávaro, nació en Múnich, se alista en la Legión Francesa y participó en la Guerra de Indochina. Después de la Guerra de Indochina, interviene en la Guerra de Argelia, también integrado en la fila de la Legión extranjera, en el primer REP, el Regimiento Extranjero Paracaidista, que un regimiento putschista en contra, que se unió al putsch contra De Gaulle, termina ya tras el putsch y el fin de la Guerra de Argelia, es desmovilizado, se dedica a diversas profesiones civiles, con mayor o menor fortuna, una de ellas es sobre un taller de motocicletas, y surge la oportunidad de ir a Biafra como mercenario, ¿vale? A favor de los mercenarios. Vaya con grado de oficial y bueno, estando en Biafra se gana la confianza del general y presidente biafreño Yubu, y lo asciende a coronel, y monta su propia brigada, esencialmente de biafreños, porque los mercenarios que intervinieron en Biafra en número fueron muy pocos, pero la figura emblemática del mercenario europeo, coronel, al mando de una unidad de Biafra, era Rolf Steiner. Rolf Steiner, cuando ya Nigeria aplasta la rebelión de los Ibo, de los biafreños, sale de allí y sí, te iba diciendo que Rolf Steiner, cuando ya termina su experiencia en Biafra, acaba en el sur de Sudán ayudando a unos misioneros, a los cristianos sudaneses,
y en uno de sus desplazamientos que va a Uganda, la fuerza del Numeiri, del Sudán, de la capital de Khartoum, lo cogen prisionero, le hacen un juicio, lo condenan a muerte, le conmutan la pena de muerte por 20 años y está en una cárcel sudanesa. Bueno, lo torturan con una especie de líquido, el pil-pil, que es algo que un líquido, una sustancia que te quema por dentro literalmente, que suele provocar daño irreversible, y está en una cárcel, yo creo, te hablo de memoria, casi 3 años, hasta que ya las autoridades de Alemania del Oeste, de la Alemania Federal, de la República Federal Alemana, no la democrática, hacen todas las gestiones, movilizan ante la autoridad sudanesa y consiguen que éstas lo pongan en libertad. Y ya regresó a Alemania. Ahí no se sabe realmente si a partir de ahí, si falleció al poco tiempo como consecuencia de la secuela de su tortura, si siguió viviendo. Hay fuentes contradictorias, ¿no? En el libro yo me guío de una fuente que lo dan que falleció, pero por otras dicen que vivió totalmente aislado hasta ya una edad muy longeva, ¿no? Pero ya te digo, el recorrido es impresionante. Indochina, Argelia, el Puig, Biafra como coronel, ¿sabes? Como una autoridad, mano derecha de Ojubu, el sur del Sudán, viviendo en una comunidad cristiana para ayudarle a progresar socialmente al cultivo. Prisioneros de los sudaneses del norte, torturados, aislados en una prisión casi 3 años. Es decir, un recorrido realmente asombroso, ¿no? Sí. Otro personaje que podemos hablar un poco de él así. Muy alemán. Muy alemán. Muy alemán. Eso es una definición que más o menos entendemos todos, ¿sí? Mike Hoare. Espera. Mike Hoare. Sí, Mike Hoare es un personaje que yo califico también, tiene una vertiente dentro de muchos de estos soldados de profesión y de oficio, ¿no? Tienen también, algunos de ellos desarrollaron esa versión de hombre del Renacimiento, en el que tú eres soldado, eres político, eres literato y eres muchas otras cosas, ¿sabes? Desarrolla muchas facetas. Mike Hoare, después de la Segunda Guerra Mundial, se instaló en Sudáfrica, intervino brevemente durante la primera guerra del Congo, la de secesión de Katanga, al servicio de Moisés Zombe, de los secesionistas. Ahí hizo su primera incursión, al cabo de la cual volvió a Sudáfrica. Lo llamó el mismo Zombe cuando, paradójicamente, se convirtió en primer ministro del Congo, o sea, del país contra el que él se había sublevado, y aparece. Sí, son las cosas que sucedieron en aquel entonces, muy curioso. Y interviene él como coronel del quinto comando y realmente, pues con su hombre consigue aplastar la sublevación Simba, libera la ciudad de Stanleyville, que fue tomada por los Simba, y se hicieron masacres de europeos, dentro de tortura, las cosas que le hicieron a las monjas, a todos los misioneros, realmente espeluznante, horrible. Con ese prestigio vuelve a Sudáfrica, se dedica a negocios diversos con relativamente éxito. Escribe libros, o sea, le interesa mucho la naturaleza, las condiciones, la geografía africana, escribe libros, pero lo llaman para intervenir en una operación rocambolesca que es la isla Seychelles, que es el asalto al poder en la isla Seychelles, a través de un comando que es impresionante, que intenta penetrar en el archipiélago como si fuera un turista sudafricano, y en las bolsas de los palos de gol llevaban escondidas desmontadas los fusiles Kalashnikov. Los descubren de forma torpe y tonta en la misma aduana. Ya de ahí se inicia el tiroteo, no pueden conseguir llegar a la capital.
secuestran un avión para huir, un avión de la línea aérea, para regresar a Sudáfrica. En Sudáfrica son arrestados, a él le imponen una condena relativamente corta, la opinión pública protesta, se la amplía, en fin, bueno, hasta que al final los mercenarios que se quedaron, fueron pocos en la isla, fueron encarcelados, pero bueno, a los 3 o 4 años fueron indultados y pudieron regresar a Sudáfrica. Y bueno, y él ya una vez que cumplió su condena en Sudáfrica, eso, pues continuó su vida normal con sus negocios en Sudáfrica, escribió varios libros y destaca una que en el año 86, ya con una edad más que con cierta edad, hizo el Camino de Santiago con sus hijos. Lo destaco en el libro. Como puedo decir, como la vinculación española con Mahejoar, con España. Falleció el año pasado con 100 años de edad, ¿eh? Sí, viendo un poco por internet sobre la historia esta, parecía sus 100 años de edad, sí. Con el tren de vida que llevó, es complicado. Sí, pues más o menos, es complicado. Más o menos nos idea ver un poco eso, el tema de que trata tu libro, ¿no? Los mercenarios de estas guerras coloniales. Yo destaco, hombre, siempre en mis libros voy buscando, trate de lo que trate, ¿no? La vinculación española, siempre buscando. Cuento también la historia de un mercenario francés de los de finales de los años 70 que lo era por vocación, que se alistó en la fuerza rhodesiana, hubo francesa, pero por vocación e idealismo, que había estado en la Legión Española, que era el francés Jean Butler. El epígrafe de cuando cuento su historia, primero con la fuerza rhodesiana y después con la fuerza sudafricana, era Jean Butler, un francés legionario español, ¿no? Que se había puesto, el Chapiri, ¿no? Que había estado con el Chapiri, ¿no? Cuando se podían alistar extranjeros en nuestra legión, ¿no? No, bueno, el origen era todo extranjero, pues se fue... Efectivamente. Pues más o menos nuestro objetivo de hablar sobre los mercenarios, ¿no? Un poco conocer la figura del mercenariado en estas guerras de África, ¿no? Más que guerras coloniales, podemos hablar de guerras civiles. De guerras civiles, son guerras postcoloniales, efectivamente. Son guerras postcoloniales, guerras civiles la mayoría. Entre otras cosas porque eran guerras entre ellos mismos, guerras civiles entre distintas facciones. ¿Sabes? La característica, lo que tenía en común, que una facción siempre estaba apoyada por Occidente, por Estados Unidos, por Occidente, y la otra era prosoviética, ¿no? Y eso no, ese guión no variaba nunca, ¿no? ¿Ah? Sí, porque podemos decir que presencia, digamos, de mercenarios del otro bloque no existió en ningún caso, ¿no? No ha existido nunca, ¿no? No me suena a mí, salvo los cubanos que han intervenido. No. Salvo los cubanos, en ese sentido, no. Rusia no ha mandado tropas, digamos, asesores ni nada de eso. Como está haciendo nada. No. Porque ahora sí que está haciendo, por ejemplo, Rusia. Sí, ahora la eclosión del ámbito eslavo está llegando ahora con el siglo XXI. Está llegando mucho a Centroáfrica el tema de los asesores militares rusos para instruir a muchos países. Claro, al final va el paquete completo, ¿no? Tú mandas a estos y después mandas a que te vende las armas, ¿no? Es decir, al final comprarán armas rusas y Estados Unidos anda preocupado por la presencia de la Wagner en África. ¿Sí? Y dentro de poco me imagino que empezaremos a ver también compañías de mercenarios, a lo mejor chinas, porque es lo que faltaba ayer. Sí, por supuesto, seguro, dentro, efectivamente. Sí. Efectivamente. Pues nada, Joaquín, seguro que estás ya en otra obra, porque ya hablamos contigo, ¿no? Sí, ya estamos. Sí, porque... Sí, me oyes bien, ¿verdad, Francisco? Sí, lo mismo hice con
mi último libro, Azules y Grises, que es un poco es un relato con tintes con vocación divulgativa sobre la Guerra Civil Americana, la génesis española en Estados Unidos, y aprovecho para hablar de los combatientes españoles en ambos bandos, que los hubo en aquel conflicto fratricida. Y mi próxima obra, pues también... No, que los oyentes pueden escuchar tu historia en un Artist Podcast, la historia de Azules contra Grises, que tenemos un programa bastante interesante y bastante duradero sobre este libro tuyo, que fue tu última obra, pero no es la última. Ahora mismo estás con otra, ¿no? No es la última, estoy en otra, efectivamente, estoy en otra. Ya más adelante te adelantaré el motivo. Sí te puedo decir que son como una constante en mis libros, son guerras ajenas en ejércitos extranjeros, pero siempre con la presencia de españoles, ¿sabes? La figura del español, ¿sabes? Que si no a nivel institucional o como nación o como esto, pues siempre a título personal hemos estado por todas partes y en cualquier confrontación, ¿sabes? Haciendo uso de nuestra propia personalidad y características, ¿no? Que eso es lo que... De hecho, en tus libros, por ejemplo, los que tienes sobre la Legión extranjera, en uno que es más genérico, pero en el otro ya es los españoles de la Legión extranjera, ¿no? Siempre das ese toque que, claro, en el caso de la Legión extranjera es un poco más fácil porque había bastante, es decir, efectivamente. Pero claro, en el de la guerra de norte y sur de Estados Unidos, ¿no? La guerra de secesión, es más complejo encontrar españoles, pero tú vas hilando, ¿no? Con familias de españoles, descendientes de españoles que vivieron allí justo en el momento de independencia, porque claro, alguien dirá, no, eran mexicanos, no, en el momento de independencia no, exactamente. Sí. Pues nada, Joaquín, ya sabes dónde está tu casa, cuando quieras hablar de... Muchísimas gracias, tú sabes la alegría que me da y lo agradecido que te estoy, que me invites, que cuentes conmigo y para mí un verdadero placer y una alegría y muy agradecido como te digo, ¿no? Estoy contentísimo, ¿sabes? Espero que les haya gustado esta misión, muy, digamos... Sí. Era nuestra intención hablar de la guerra del Congo, que un día podríamos hablar de la guerra del Congo y tratar ese conflicto del Biafra, sino hablar un poco de lo que gira en torno al mercenario de estas guerras de la segunda mitad del siglo XX, en el que el componente del mercenario fue esencial para entender el desarrollo de esa guerra, e intentamos explicar un poquitín también cómo era ese mercenario, ¿no? El que le movía y qué la diferencia un poco del mercenario actual, ¿no? De esas compañías militares que ya tratamos en el programa de mercenarios rusos, la compañía privada, el ejército privado de Putin, que os invito a escuchar y os pondré el enlace de descripción de este programa para que veáis un poco la diferencia que existe de concepto, ¿no? Es decir, aquí pongamos que eran ejércitos de extranjeros, pero que iba por su cuenta, o organizaba la CIA también en algún caso, pero en los ejércitos actuales son compañías con accionistas que buscan negocios y algún accionista puede ser un gobierno, ¿no? Es decir, el accionista que hay detrás de una compañía puede ser la CIA o el gobierno de Putin. Un gobierno, el propio Estado, el gobierno de Estados Unidos, de cualquier nación, tenga sus intereses. Sí. Yo con este libro de Soldados sin Bandera, pues narro, yo creo que estos mercenarios de finales del siglo XX, pues con ellos sacaba la figura del aventurero, ¿no? Que ya hemos entrado en la era, en el siglo de la tecnología, que evoluciona de forma fulgurante, trepidante, unos cambios vertiginosos, todo está muy tecnificado, entonces, pero ese espíritu del hombre libre y aventurero, pues yo creo que el ejemplo, ¿sabes?, de una raza casi extinta, y Mike Hoare lo decía que en su libro, uno de sus libros que decía, ¿no?, que sus mercenarios pues constituían los últimos aventureros, ¿sabes?, de toda una época, ¿sabes?, y que pese la contradicción a que ser
mercenarios, pues eran hombres que amaban y disfrutaban intensamente la vida. Sí, y entonces, pues un poco es un tributo pues, a un perfil de personaje que yo creo que ha desaparecido, ¿no? De hecho, a alguien le puede extrañar, ¿no? Y pensar, ¿cómo son gente que aprecia la vida? Claro, es que les gusta esta gente que es así. Yo no soy así, yo soy lo contrario, soy muy panchorro, pero la gente que busca nuevas sensaciones, ¿no? Lo busca para disfrutar la vida al máximo. Es como exprimir la vida al máximo, pero a veces de tanto exprimirla es corta su vida. Claro, pero en el fondo lo que quieren es disfrutar. Hombre, habrá alguno que quiera matar, ¿no? Que se apunta a esto para matar gente. Pero yo creo que la mayor parte lo hacían por esa experiencia o por el hecho de ganar más dinero o por el hecho de luchar por una causa. Pero yo creo que por matar, bueno, siempre hay algún loco, ¿no? De hecho, en el programa que hicimos sobre el Peshmerga noruego, él hablaba de que había algún caso de psicópatas, ¿no? De hecho, que entre los voluntarios, más en el caso él decía que de los enemigos, ¿no? En el caso de los ISIS, él decía que mucha gente se apuntaba a esto de la guerra para hacer lo que no podía hacer en su país, es decir, pero decía que era una minoría que no la querían y de hecho incluso hablaba de que los condenaban dentro del ejército kurdo por el tema de eso, de que eran criminales, psicópatas que usaban la guerra para hacer lo que les gustaba, y eso no es un ejemplo de un voluntario y tampoco de un mercenario. Esos son casos de aislados. Yo creo que lo que les movía a la mayor parte de ellos, lo que tú bien dices, el hecho de correr aventuras a estos mercenarios blancos, ¿no? Otra cosa son, por ejemplo, los mercenarios de otras guerras que a lo mejor lo hacen para ganar dinero, ¿no? Pero eso es... Yo eso, mira, el caso es muy curioso, es anómalo a esta figura, pero el libro es un recorrido histórico. Me permito que yo haga un poco un elogio en ese sentido del libro porque es muy completo de todas las operaciones, ¿no? Operaciones como las Comores, las Seychelles, la de Cotonou. Y después casos muy curiosos como lo del Líbano, de los primeros voluntarios franceses, que por idealismo e identificación con la causa cristiana, pues eran estudiantes que no habían hecho ni el servicio militar en Francia y se iban a Beirut a luchar, ¿sabes? Y estaban 3, 4, 5, 6 meses y volvían a Francia, ¿no? O sea, y se habían jugado la vida allí en las ruinas de la división entre Beirut del este y del oeste, pegando tiros, ¿no? ¿Y estos jóvenes qué trabajaban? O sea, ¿combatían en el bando de los falangistas? De los falangistas, los cristianos maronitas, sí. Sí. Los palestinos. Entonces se dan esas cosas muy curiosidades, o los voluntarios, que los primeros que lucharon con los mujahidines, también se viene el libro contra los soviéticos, ¿saben? En el Afganistán de la ocupación soviética, se dieron algunos casos de voluntarios también, que por vocación e identificación, ¿sabe? Ideológica, la lucha contra, porque todavía, es que eso no se nos ha olvidado, ¿no? Pero bueno, lo que había supuesto la confrontación de este-oeste, ¿no? De la Guerra Fría, ¿no? Hasta hace 30 años, ¿no? ¿Sabes? Con el mundo en peligro, ¿no? Permanentemente, ¿sabes? Vendiendo de un hilo, ¿no? ¿Sabes? Ante una debacle nuclear, ¿no? Y siempre tensándola de esto. Entonces había muchas. Y se dio eso voluntario en el Afganistán de muy pocos, la mayoría de origen anglosajón, o incluso aquellos franceses. Todo eso en el libro van de esto y lo hace ameno y entretenido. Los franceses que también de forma voluntaria y no por dinero se instruyeron a las guerrillas Karen contra el gobierno birmano, ¿no? Entonces de hecho, cuando me acabas de decir hace 30 años la caída del muro de Berlín, yo pensé, hace tanto, y es verdad, ya son 30 años. Yo tengo justo aquí delante de mí un cachín del muro de Berlín, que no sé si yo tuve, bueno, me acuerdo que, bueno, ¿qué años tenía? Fue en el 89, pues déjame pensar, 15. Un niño. Sí. Y un poco después, ¿no? Mi padre
o yo, no me acuerdo, compré un interview, no sé si fue con permiso de mi padre o de los que comprábamos sin permiso de los padres. Yo lo compré con permiso de mis padres y llegué a casa con el interview porque venía con un trozo del muro de Berlín. Sí. Yo recuerdo porque yo estaba, pues, vamos, llevaba poco tiempo casado, fue en noviembre del 89, pues hacía 2 años llevaba casado, estaba en casa con mi mujer, ya tenía un niño, un bebé, y yo me acuerdo viendo en la tele con auténtica emoción. Sí. Cuando saltaron los berlineses del este, pues auténtica emoción. Es que eso yo creo que la importancia como hito histórico todavía no está resaltada, valorada, no se hacen programas, no sé, pero realmente porque hasta entonces el mundo, o sea, el peligro, la sensación de peligro de debacle mundial, ¿sabes? Por una debacle, era real. Era real. Sí. Después vino un momento de que parecía que Estados Unidos iba a estar solo y ahora el mundo está cambiando tan rápido, ¿no? Que ya parece que China va a ir a hacer otra potencia, ¿no? Y llegaremos a algún momento a esas 2 potencias, ¿no? De nuevo en confrontación. Porque al final el mundo se equilibra, ¿no? No sé si sea mejor o peor, pero es otro tipo de guerras. Yo muchas veces digo de broma, Francisco, digo, el siglo XXI será de las mujeres y de los chinos. Sí, de los chinos más. Porque hay chinos y hay mujeres chinas. Entonces ganan por dos. Una mujer china lo que lleva ya ganado, ¿sabes? Realmente lo que lleva ganado. Pues mira, recomiendo a los oyentes un programa que tengo con un experto en economía china, que es la nueva ruta de la seda, en el que analizamos geoestratégicamente la China y el potencial económico que tiene. Es un programa que os recomiendo buscar en vuestro buscador de podcast, buscáis nuevas rutas de la seda, Bellum Artis, y ese programa es muy interesante porque es uno de los pocos muy interesante, sí. Tenemos que no es de guerra, es de geoestrategia económica. Entonces, hacemos un análisis de todo ese, del desarrollo económico de China. Sí. Pues ya que estamos, pues lo recomiendo, que puede ser el comienzo de la nueva Guerra Fría, ¿no? Esa Guerra Fría, a continuación, de nuevo, entre capitalismo y comunismo, pero bueno, el comunismo capitalista, ¿no? Es la evolución, ¿no? Es un país comunista que es capitalista, ¿no? Pues ahí tenemos. Bueno, realmente una guerra entre capitalistas con sistemas diferentes, pero es entre capitalistas. Al final De hecho, los defensores del capitalismo a día de hoy más liberal es casi China. O sea, vamos a. Pues nada, Joaquín, muchas gracias por. Muchísimas gracias de nuevo y seguimos en contacto. Pues mira, el enlace ese me interesa. Yo no he tomado notas. Te lo paso por WhatsApp. Te lo pasa por. Eso, sí. Magnífico. Y a los oyentes, si me acuerdo, os lo pongo en descripción del audio, o si no, lo buscáis en el historial. O en Google ponéis nueva ruta seda, Bellum Artis, os saldrá. Vale, pues muchas gracias a todos. Gracias, Joaquín, por volver a tu casa. Tenemos pendiente, acuérdate algún día, un programa solo sobre el Camerón, la batalla de Camerone. Magnífico. Sí. Que era pequeño y leía McCoy, que era un cómic. McCoy. La batalla de Camerone es una que me gusta. Y aparte también une con México, que es un país que tengo lazos con ellos, sentimental, familiar, y me gusta todo lo que tenga que ver con la historia de México. Por lo tanto, Camerón lo tenemos pendiente, Joaquín. Muchas gracias por todo, y a los oyentes os recuerdo que si os ha gustado esta historia, le deis a me gusta, no cuesta mucho, y si lo podéis compartir en las redes sociales para que más gente disfrute de nuestras historias habladas en podcast, pero también en formato vídeo en YouTube y en Facebook Watch, que voy a subirlos de vez en cuando para que también se muevan por Facebook, pues ya sabéis que ahora nos podéis ver y oír. Y también os recuerdo que si queréis leer, tenéis el blog bellunartishistoriamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar, donde podéis encontrar numerosos artículos sobre todos los periodos históricos y de todas las guerras. Y ya, nada más que despedirme y agradeceros que nos hayáis escuchado. Y si os apetece, nos podéis invitar a un café o un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Bellum Artis.
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.